hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a hablar de un tema que es necesario en estos tiempos debido a la situación que estamos viviendo de cuarentena y que tenemos que estar en nuestras casas sin poder salir. A veces nos empiezan a suceder cosas. Se pierde la tranquilidad, se pierde la paz, ¿verdad? Y a veces se siente mucho miedo de la incertidumbre de no saber qué va a suceder. Bueno, esto mismo les pasaba a los discípulos. Cuando Jesús estaba a punto de ser apresado para que lo mataran, los discípulos comenzaron a sentir mucho miedo, mucho temor, pues su líder iba a morir. Y como ellos nunca habían visto a nadie resucitar, obviamente tenían miedo. Y las palabras que Jesús les dice a ellos las encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, y les dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor en ningún momento los reprende por sentir ellos temor, los comprende, los entiende y les entrega algo que Él mismo les dice: es mi paz la que yo les voy a entregar. Esa paz que el mundo no les puede dar y que en ninguna parte van a encontrar. Es notable cómo Jesús se hace uno con ellos y los trata de alentar con sus palabras. Cuando buscamos la definición de la palabra paz en el diccionario, nos encontramos que es usada de muchas maneras, pero una de ellas para describir, dice, la relación mutua de quienes no están en guerra. Es decir, muchas veces la palabra paz es utilizada para decir que paz es la ausencia de guerra, ¿ya? La ausencia de conflictos. ¿Qué no es la paz? A veces nos podemos complicar con el término y podemos confundir y pensar que tenemos paz y a veces no es paz. La paz no es alegría desbordante, no necesariamente. La paz no es la solución de los problemas, no necesariamente. La paz tampoco es tener el control de las cosas o de las situaciones. Y la paz tampoco es obviar los problemas y no asumirlos. Eso no es la paz. Pero en estos tiempos el deseo de paz se hace mucho más notorio cuando vivimos este tipo de situaciones que son tan tensas, que son tan densas, ¿verdad? Y que no sabemos qué es lo que va a suceder y muchas veces tenemos la tendencia a entrar en tristezas, en depresiones, por la inseguridad que nos trae toda esta situación. Cuando mucha gente además no tiene trabajo, ¿verdad? Cuando las personas mueren sin que sus familiares los puedan despedir. Hay una situación bastante angustiante en todo esto. Ante ello, dice, la dificultad para manejar el controlar toda esta situación, en nuestra fuerza no lo podemos hacer. Nuestras fuerzas son limitadas y se acaban, ¿verdad? Pero podemos recurrir al Señor. Y el Señor más adelante también habla nuevamente sobre la paz y les dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es decir, se dan cuenta que la paz no tiene que ver con la ausencia de problemas, la ausencia de dificultades. La paz no tiene que ver con eso. La paz tiene que ver con una confianza, pero no en nosotros, no en las cosas externas, no en una circunstancia, sino que en Dios, en ese Dios que a nosotros nos está siempre protegiendo y que en su palabra nos dice que nunca nos va a dejar solos, ¿verdad? Los gobiernos buscan la paz ¿de qué forma? Dice, a través de poseer armas poderosas, grandes ejércitos, equipos de destrucción y todas las demás maquinarias de guerra que existen. Increíblemente ellos quieren encontrar la paz por medio de la muerte. Todo lo contrario de la paz es la guerra. Y ellos pretenden con guerra
alcanzar la paz, algo que no se logra comprender. Pero la realidad dice es que la paz que mucha gente anhela y que los gobiernos anhelan, no la van a encontrar en ninguna de este tipo de cosas, ni siquiera en el bienestar económico, no se va a encontrar. Cuando buscamos la definición de la palabra paz, encontramos otra definición, y que es usada para describir, dice, la relación de las personas que tienen una tranquilidad interna en su corazón, un sosiego que les hace tener los pensamientos tranquilos, que no están con esa angustia de pensar todo el rato qué voy a hacer, sino que están en una quietud, mirando con serenidad las cosas que están sucediendo y pensando con calma las decisiones que van a tener que ir tomando en el día a día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se puede perder la paz? Bueno, por la falta de fe. Y cuando nosotros tenemos falta de fe y hemos perdido la paz, ¿qué es lo que entra en nosotros? El temor. Y comenzamos a sentir miedo. Así como los discípulos que leíamos antes, que sintieron miedo porque Jesús les estaba diciendo que Él iba a morir, que se iba a ir, que ya no iba a estar con ellos. Ellos se comenzaron a sentir huérfanos de aquel que los acogió por 3 años. Así que no era menor el tema. El enemigo trata de impactar nuestras vidas de manera negativa, ¿verdad? Y la palabra del Señor, cuando nosotros hemos perdido la paz y comenzamos a tener dudas, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos. O sea, no se angustien, no se preocupen de más, si no sean conocidas sus peticiones, o sea, sus necesidades delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. O sea, no se preocupen, oren al Señor, busquen de Dios, pídanle ayuda y después, ¿saben qué? Denle gracias a Dios, porque Él sin duda que los escuchó. Por lo tanto, no tenemos que desesperarnos porque el Señor nunca ha mentido. Todo lo que Él dice que va a hacer, lo ha hecho porque Él cumple su palabra, ¿verdad? Entonces, por nada estéis afanosos. ¿Por qué se nos dice esto? La razón que la palabra de Dios nos dice esto es porque el afán, ¿no es cierto?, a nosotros nos puede llevar a un grado de incredulidad. No nos afanemos. El Señor dice, ¿por qué te afanas por ser más alto si no puedes lograrlo? Hay cosas que no podemos lograr. Es mejor disfrutar lo que tenemos que estarnos afanando por las cosas que aún no tenemos y que tal vez nunca vamos a tener, ¿verdad? Entonces afanarse a veces también está de más, ¿verdad? Entonces los cristianos podemos entrar en un momento de inquietud, sí, podemos entrar en un momento de inquietud, pero el Señor nos está diciendo que tenemos que confiar, que Él es nuestro proveedor, que con Él vamos a tener provisión. Su palabra dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que estamos hablando. Necesidad de paz, de tranquilidad, de alimento, de seguridad. El Señor sabe que tenéis necesidad, pero el Señor les dice, ¿saben qué? Si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que ustedes necesitan, el Señor se las va a añadir. Así que Dios está preocupado de nosotros. Él está preocupado de nuestras necesidades. Y sabe que cuando nosotros hemos perdido la paz, el Señor tampoco nos reprende. Él sabe lo que hace, viene y nos dice, levántate, ánimo, aquí estoy yo, nunca te voy a dejar, estaré con vosotros, dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Así que su palabra es verdadera y muy fiel. ¿Dónde podemos encontrar la paz? ¿En qué parte? En su palabra.
Aquí está la voluntad de Dios expresada para usted y para mí. Aquí encontramos nosotros la paz, la tranquilidad, ¿verdad? El Señor dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios que es mayor que la paz humana, que el hombre pretende lograr por medios no muy buenos, el Señor dice, yo tengo una paz mejor para ustedes. Y que es una paz que ustedes solo van a lograr si me la piden a mí. Y en su palabra encontramos cómo podemos lograr esa paz. Es confiando en la provisión y los cuidados del Señor. Entonces, estamos viendo que el Señor nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar solos. Él está tan preocupado de todos nosotros que nos ha dejado el consuelo perfecto en su palabra. Aquí lo encontramos. La paz nos da el momento para tomar las mejores decisiones. Cuando uno está angustiado, toma decisiones malas, equivocadas, pero cuando tenemos paz podemos tener la claridad para tomar las mejores decisiones. Por eso es que la paz es tan necesaria. La paz que Dios da es una paz que tranquiliza en medio de los conflictos. No te va a quitar muchas veces los conflictos, pero te va a dar serenidad, te va a dar valentía para sobrellevar las dificultades, para sobrellevar el conflicto, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos esa paz y logramos confiar en la palabra del Señor, ¿sabe qué? El miedo se va, porque el miedo no es bueno. El miedo paraliza al ser humano, no le deja actuar, no le permite pensar, lo deja inmóvil. Por lo tanto, el Señor a nosotros nos toma, nos entrega su paz y nos pone nuevamente en movimiento, ¿verdad? Nunca, hermanos, olvidemos que como cristianos nosotros podemos ver las cosas, dice, de distintos puntos de vista, ¿verdad? Pero para nosotros, en este momento, tenemos que mirar la paz desde un punto de vista espiritual, porque Dios es espíritu y la paz que el Señor da se la va a dar a usted en su espíritu. Así que recordemos esto, que la paz no es la ausencia de problemas. La paz es nuestra absoluta confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en su palabra, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y en el versículo 11, nos dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles el fin que ustedes esperan y una esperanza. Así que les aliento, busque al Señor y el Señor va a poner en su corazón esa paz que tal vez usted puede haber perdido. Recupérela en el Señor. Que Dios les bendiga.